I don't know about tomorrow. I just live from day to day. I don't borrow from his sunshine, for its skies may turn to gray. Jeremías capítulo 7, versículo 1. Y de ahí vamos a leer el versículo 7 y el versículo 8. Y de Bautista nos vamos a poner pentecostal. Se le fue el avivamiento a varios. Encontró la palabra. Libro del profeta Jeremías, capítulo 7, verso 1. Y después nos trasladamos al verso 7 al verso 8. Es muy importante esto. Los maestros de la homilética nos dicen que todo predicador, ya sea bueno, sea malo o julero, debe de practicar tres cosas en su mensaje. Observar. Lo que nosotros vamos a hacer, vamos a observar la lectura. Después viene la interpretación. Después vamos a tratar que el Espíritu Santo pueda explicar lo que vamos a observar. Y después de interpretar, vamos a tratar de aplicar lo que observamos y lo que vamos a interpretar. Se le fue el avivamiento a varios. Pero es bueno esto. Entonces, si no te gozáis con esto, estáis terrible muerto. Ya no sé, estoy hasta las 3 de la mañana preparando esto. Sé que está fresquito. Primera vez en mi ministerio que voy a hablar de esto. Y yo le dije al Señor, dame una palabra, dame un mensaje. Me encerré a orar. Y de repente el Espíritu Santo me motivó a esto. Y yo dije, ya, aquí está el mensaje. Y mientras yo buscaba y bosquejaba sobre este tema, me llamaba la atención porque me gusta sujetarme a los logos de las actividades. Avivamiento pentecostal al son de la trompeta. Si queremos escuchar una trompeta, primero hay que escuchar lo que Dios nos dice entonces. Si no, ni en sueños escucháis la trompeta. ¿Encontró la Biblia? Y así es mormona, cual sea, pero vamos a leer todo junto en la Biblia. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted me dice, palabra de Jehová que vino. ¿A quién? A Jeremías diciendo, verso 2, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí, ¿qué? Esta palabra. Y di, oíd palabra de ¿qué? De Jehová. ¿A quién? Todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Verso 8, ahí mismo, no ande buscando en el índice, ahí mismo. He aquí, verso 7, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí, vosotros confiáis en palabras de quién? De mentira, que no aprovechan, hurtando. Se le va a ir el avivamiento a varios los que estamos aquí. Hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incesando a Baal y andando tras dioses extranjeros que no conocisteis, porque se han olvidado. No, eso es mío, no sigáis leyendo. Porque se han olvidado de mi palabra. Tomen asiento y titulo este mensaje: valorando y predicando con valor la palabra. Tome asiento. Deje su Biblia y démosle un fuerte aplauso de alabanza al Señor para poder predicar este mensaje, hermanos. Y a su nombre. Déjeme predicar. Mire que yo soy evangelista. Yo siempre he dicho, yo no soy un gran exponente de la palabra, pero algo le hacemos empeño. Y tengo la bendición que me invitan a varios congresos a exponer. Y no me considero un gran conferencista porque no lo soy.
Yo soy un predicador de la población, del barrio, de la feria. Ahí me vuelvo loco. Me gusta eso. Pero voy a tratar, de hermano, de usar. Yo estudié la homilética y yo sé lo que es la homilética. Pero voy a tratar de poder interpretar lo que hemos leído. Amados hermanos, solo quiero empezar diciendo estas palabras. Nos trasladamos a un periodo donde Dios llama a este profeta en el año 626 a.C. Ya, ese es más o menos el contexto histórico. Pero esto venía, hermanos, sucediendo en el año 931 a.C. La Biblia dice de que se divide el reino de Israel, hermanos, en dos localidades. Pero esto venía antes más de eso. Cuando David conquistó Jerusalén, se cree más o menos, hermano, se cree aproximadamente casi 1111 años antes. Antiguamente Jerusalén se llamaba, hermano, Jerosum, que aparece por primera vez una de las palabras en Josué. Y según los escatólogos, los eruditos de la Biblia dicen que la palabra Jerusalén en la Biblia aparece más de 800 veces en toda la Biblia. Entonces, esta nación, cuando David la conquistó, Jerusalén, la capital deseada del Mesías, ¿cuántos me dicen amén? Porque la capital deseada del Mesías no es Tokio, hermano, no es París, no es Hollywood, aleluya, no es Miami, la ciudad más extraordinaria de toda la historia, donde el cristianismo no solo le da algo verídico y algo especial, no, porque Jerusalén es la ciudad donde Jesucristo de Nazaret reinará sobre todas las naciones. Alábalo. Como dicen los puertorriqueños, que esto no es de palo. Entonces, este conflicto empieza, hermano, y Dios llama a este profeta Jeremías. Capítulo 1, usted sabe más o menos, hermano, el contexto de la historia de él. Que era un niño, cuidado, cuando la Biblia dice era un niño según la costumbre judía, no se refería a que era un niño de nacimiento. Aunque la palabra, aleluya, de la providencia de Dios, Dios veía todo por adelantado. Pero el profeta habla, hermano, del temor que él tenía. Porque cuando dice, yo soy un niño, no sé hablar, se cree lo exegeta, lo erudito de este estudio, hermano, de la biografía de la vida del profeta Jeremías. Aproximadamente él tenía de 18 hasta 20 años cuando Dios lo llamó. O sea, ya había entrado en una época, hermano, aleluya, de poder ser un hombre con discernimientos espirituales. Porque, cuidado con esto, Dios no llama a cualquiera. Es verdad que Dios llama a gente sencilla, a gente humilde. Es verdad que los cachetones, los arrogantes, los altaneros, los orgullosos, los vanagloriosos, aleluya, eso me cae, hermano, como ají en la úlcera. No me gusta esa clase de gente. Pero sí, hermano, valoramos que el profeta Jeremías tenía esta característica. Era de alma tierna y de un mensaje muy rústico. Pero Dios lo llamó. Entonces, lo que hemos leído, hermano, habla del orgullo que tenía Judá sobre, hermano, a las naciones que lo rodeaban, porque tenían su extraordinario, maravilloso y arquitectónico templo, una de las 7 maravillas de toda la historia. Era un templo extraordinario que había estado en el corazón de David, de poder levantarle casa a Jehová. Porque no es malo levantarle casa a Jehová. El problema está ahí, cómo empezáis y cómo vaya a terminar. Porque Dios puede estar, hermano, con tu vida, con tu ministerio, con tu, aleluya, con tu iglesia. Pero tú tienes que mantener lo que Dios te ha dado. Tú no se lo puedes entregar al diablo, ni a Satanás, ni a los demonios. Porque lo que Dios nos da es santo. Entonces, hermano, el profeta Jeremías entra en este periodo del conflicto y le habla a la clase, hermano, social de sacerdotes y levitas corruptos que se hasteaban
hermano, de este extraordinario templo que ellos habían edificado. Ellos sabían de la historia de David, uno de los más grandes reyes de Israel, que después, hermano, David no pudo cumplir este anhelo de levantar el templo, pero sí Dios le hace una promesa y le dice que a su hijo Salomón se le dará el privilegio de que levantara templo a Jehová. Entonces Salomón, hermano, edifica el templo y todos sabemos gran parte de la historia. Y Dios, hermano, permite que este templo sea levantado. Pero después que en el año 931, hermano, la nación de Israel se divide, todos sabemos que 10 tribus fueron hacia el sector norte, ¿sí o no? 2 tribus quedaron en el sector sur. Entonces Israel quedó dividido, hermanos, que se componía la nación del norte. Su capital era Samaria y tenían 10 tribus que componían esa localidad. En el año, hermanos, que Dios llama al profeta Jeremías, ya Judá había, hermanos, sobrevivido 135 años. Más largo que el reino del norte, que había sido destruido, hermano, en el año 722 por los, aleluya, conquistados por los asirios. Entonces, y Judá se jactaba de eso. Los sacerdotes, los levitas, los adoradores, la gente que componía, hermano, la clase social religiosa de la época. Y ya ahí Dios levantó a este profeta llamado Jeremías. Lo levantó para ir a predicar el mensaje contestatario, porque la nación era religiosa. Tenían, hermano, el templo. Llevaban 135 años sobreviviendo más que el sector norte de Israel, que ya había nacido conquistado por los asirios. Entonces, hermano, en el año 640 antes de Cristo, Josías reina en Judá y Dios empezó a levantar el rey sobre Judá para que hicieran una reforma. Yo investigaba esto anoche y leí un poco, hermano, sobre esto, donde la historia y la Biblia también lo colabora, donde dice que Dios, hermano, permite que en el sector de Judá, que era el sector sur de la nación de Israel, hermano, Dios le levantara 20 profetas: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Nahum, hermanos, que fueron profetas mayores, menores, con el mensaje para que Judá no perdiera lo que Dios le había dado y lo que Dios le había entregado. Es como cuando dice el apóstol Pablo, aleluya, a la iglesia, hermano, alabado sea Dios, a la iglesia de los Efesios, donde le dice el capítulo 4 verso 27, cuando Pablo funda una de las iglesias de los Efesios más extraordinaria que tenía en mente, hermano, que era la iglesia apostólica, la iglesia ungida, la que sanaba enfermos, la que echaba fuera demonios, la que había sido parte, hermano, de todo el avivamiento espiritual de los primeros 100 años del cristianismo. Era la iglesia que tenía el primer amor, era la iglesia que evangelizaba, era la iglesia que hacía misiones, era la iglesia que formaba, era la iglesia que resucitaba los muertos, era la iglesia que tenía poder de Dios. No era cualquier iglesia. Y Pablo le dice: no le dé lugar al diablo. Esa palabra lugar en el original griego es, hermano, significaba a la topografía. Y el apóstol Pablo está usando esa palabra, hermano, griega, para referirse que los topógrafos eran los que medían, los que toman fotos, los que sacan los niveles, ¿no es cierto? Amén. Para poder construir. Y el apóstol Pablo está diciendo: cuidado, la iglesia de Efesios se ha ganado una honra, un prestigio. Ahí la mayoría de los primeros apóstoles, discípulos, dentro de los primeros 100 años del cristianismo, fueron hombres de bola de fuego, fueron hombres con unción y con poder de Dios, fueron hombres que tuvieron palabra, santidad. No se vendían a los circos romanos por venderse, hermano. Eran, aleluya, era la burla de los primeros emperadores romanos, pero ellos no negaban su fe
fe, porque ellos tenían la convicción que el Dios que lo había llamado era el Dios verdadero, que había hecho el cielo, la tierra, el mar, de la fuente de las aguas. ¿Cuántos me dicen amén a la palabra? Y Pablo le dice: no le deis lugar al diablo. Le está diciendo: no le entreguéis tu localidad al diablo. Entonces Dios, ¿qué quiere decir eso, pastor, con el mensaje? Para yo voy calmado, tranquilé, Bombay. Esto mismo lo estaba viviendo la nación de Judá. Ellos se gastaban de su templo. Y que cuidadito que están desgastando, ¿ah? Ellos se gastaban del templo. Hoy hemos sobrevivido 135 años más que el sector norte. Los asirios vinieron, los hicieron chicharriones y se esparcieron las tribus. Y Judá tenía un orgullo. Entonces Dios le levanta, hermano, empezó a levantarles profetas para que le advirtieran del peligro. No solo le levantó casi 20 profetas en el sector, aleluya, de Judá, en el sector sur. Le levantó más de casi 19 reyes que hicieran una reforma, no solo, aleluya, religiosa, sino también política y social dentro, hermano, de la sociedad de Judá. Pero la nación ya se había englosado. Entonces la historia dice, hermano, que Dios levanta. En el año 626 antes de Cristo, Dios levantó a Jeremías. En el año 612, ya el profeta estando en el ministerio, hermano, Asiria derrotada es, hermano, por medos y por los babilonios, que habían sido los asirios que habían derrotado a la nación de Israel en el sector norte. Entonces después, con los años, hermano, Asiria fue derrotada por medio de los babilonios. Y esto se fue transformando en una cadena, porque hay algo que nosotros tenemos fe, certeza y convicción, que el Dios que nosotros tenemos, el Dios que nosotros predicamos, valoramos, no es un Dios que pasa por alto los tiempos, las situaciones y las circunstancias. Hermano, yo siempre lo he dicho, es verdad que estamos viviendo en un tiempo de apostasía, es verdad que no podemos hablar de un avivamiento mundial, pero la Biblia me da promesa: donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Todavía hay un remanente que no ha doblado su rodilla delante de Baal, porque hay pueblo que todavía ama, guarda, tesora, valora la palabra de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Por eso que Dios le dice a una de la iglesia, hermano, de Filadelfia, capítulo 3, versículo 10: por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré, te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Si usted quiere avivamiento, mándese un amén al son de la trompeta. Se tiene que mostrar que soy un pentecostal y está ahí esperando el trompetazo, pues. Estoy enfermo, hermano, ya se me está olvidando la enfermedad. Se lo oía una hermana, me asustó, me dijo: pastor, soñé con usted. ¿Qué soñó, hermana? Soñé que usted se moría predicando en el púlpito. Me dijo: sueño. Me dejó más preocupado, hermano. Entonces, hermano, sigamos entonces centrándolo al tema. Estamos tratando de observar, estamos tratando de interpretar, y después vamos a tratar de aplicar este contexto histórico que estamos hablando. En el año 609 antes de Cristo comienza el reinado de Joacás en Judá, y Dios empezó a levantarle reyes que entre algunos fueron muy importantes en el reinado, en la situación sobre la nación de Judá de Israel. Entonces en el año 608 antes de Cristo comienza el reinado de Joacín en Judá. En el año 605 antes de Cristo comienza el reinado de Nabucodonosor en Babilonia. Y aquí fue cuando el profeta les profetizó, recuerda ustedes, a Judá, cuando le dice, aleluya, que ellos deben volverse a Dios con todo el corazón. Y ya Judá no quería entender. Ellos se hasteaban de su templo, ellos se hasteaban de esos sacerdotes que estaban. Por eso Dios le dice a Jeremías, el capítulo que hemos leído, el capítulo 7. Entonces vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: ve, el verso 2 dice: ve y
y ponte a las puertas del templo a predicar y a decir: así dice Jehová. Yo meditaba en esto anoche. ¿Por qué Dios le dice al profeta: anda a las puertas del templo? ¿Por qué no le dijo: anda al lugar santo, anda al altar, anda al púlpito, aleluya, a predicar en mi palabra? ¿Por qué Dios no lo mandó al púlpito? Porque Dios es experto, hermano, para quitarle el púlpito del corazón a varios. Porque el púlpito no te hace un hombre ungido, lleno, poderoso de Dios. A los hombres de Dios lo hace, hermano, más que la excelencia del salón. A los hombres de Dios lo hace la práctica. ¿Y qué dice un hombre de Dios? Ya tenéis que tener cosas prácticas. Si no tenéis cosas prácticas, se te puede estar metiendo este espíritu en tu corazón como se le metió a Judá. Yo soy el hombre de Dios, yo os predico. Soy el chupamedia de mi pastor, ando al lado de mi pastor. Tengo el boleto comprado. Yo toco el banjo, yo toco la guitarra. Yo soy el que le doy el sonido al pastor y pobre que me lo bají. Entonces, a veces la gente, hermano, nos hastiamos. Pero no olvidamos que lo de Dios a veces es ilógico, ¿sí o no? A veces nos olvidamos, hermano, que lo de Dios es sobrenatural, ¿sí o no? O aquí hay puros reformadores, aleluya, que solo se someten, que creen a la reforma del siglo XV hasta el siglo XIX. No, señores, si hay algo que Dios ha reservado, ha preservado, ha guardado, ha mantenido, un movimiento que no somos sectaristas, pero hay un movimiento que todavía cree, hermano, en todo lo condicional de Dios, que el que no ora, el que no ayuna, el que no ama la santidad, nadie verá la gloria de Dios. Y estamos luchando con todas estas corrientes teológicas, doctrinales, antibíblicas, satánicas, diabólicas, que están dañando la moral, la espiritualidad de la iglesia verdadera. Gloria a Dios por el movimiento pentecostal. No somos sectarios, pero este movimiento todavía está desenvainando la espada, la está poniendo en alto. Le estamos diciendo al diablo: todavía hay una iglesia que ama la verdad y que dice a las plazas, a las calles, al mall, al lugar público: sin santidad nadie verá gloria de Dios. Tan fome un día, yo pensé que iba a sacar más aplausos, hermano. ¿Qué hizo mal despertar tan temprano para venir hasta acá al evento? Eso le queda a los hermanos que han estado, ¿cómo se dice cuando uno trasnocha? Madrugando, acarreando equipo. Cuando eran las 2, las 3 de la mañana, cargando equipo, ordenando el coro, los instrumentos, aleluya, los parlantes, la amplificación. El pastor Mauricio, estoy seguro que no ha dormido, no ha comido, hermano. Después algunos pastores van a llegar a comer comida china. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Porque esto es una tensión. Si te lo digo yo, que todos los años hago 21 días de campaña. Me reviento mis pulmones, mi garganta, mis cuerdas vocales, hermano. Me paro en la campaña como un gigantón y me bajo, hermano, como un gallina. Me duelen los pulmones, me duele el estómago, me duelen los pies. Mi garganta queda sin voz, confirmando, predicando, orando, diciéndole al diablo: yo no te entrego mi población de San Gregorio, yo no te entrego la comuna de la granja, a los narcotraficantes, a los delincuentes, a los embusteros, a los pecadores, a los adúlteros. La iglesia debe contrarrestar a Satanás, al diablo, a los demonios, porque la iglesia Urraman Saquía y Tarraman Sacaya y Urraman Azoa, la iglesia tiene poder. ¿Cuántos creen que la iglesia tiene poder? Poder de Dios. Este no es pentecostal, por esto se cayó. Entonces, en este sector, hermano, de Judá, el Señor empezó a mostrar que Judá corría peligro si no se volvían a Dios. Tú corres peligro si tú no te vuelves a Dios con todo el corazón. Tú corres peligro. Aunque llevé años en el ministerio, llevé años en el evangelio, tengáis santo en la corte, tu pastor, tu obispo, no sé quién sea, tu seis familiares, eso no te sirve. Aquí lo que sirve es que Dios trate en el corazón del hombre, que el hombre se arrepienta, se convierta,
Algunos cuando me ven hablar esto dicen, claro, él dice como él no nació en cuna evangélica, como él no tiene padres pastores, obispos. No, nunca lo he hecho con la intención, hermano, aleluya, de ofender a nadie. A lo que me refiero, hermano, que lo de Dios es santo, ¿sí o no? Que lo de Dios no tiene mezcolanza, ¿sí o no, hermano? Que si soy hijo de pastor, pero tenéis que tener un llamado de Dios. Judas se hastiaba. Decía, tenemos templo, tenemos sacerdote, tenemos levitas para la adoración del templo, tenemos para hacer sacrificio, pero estaban perdiendo algo, estaban perdiendo su espiritualidad. Lo vengo diciendo hace muchos años, hermano. Hay gente que está predicando en el altar, en el púlpito, está tocando, aleluya, discúlpeme, pero voy a tener que usar algún instrumento. Y si lo tocáis y te cayó el poncho, gloria a Dios, nomás pónetelo, te puede hacer bien, hermano. Hay gente que solo lo está moviendo porque son expertos en tocar instrumentos, saben tocar el banjo, la mandolina, la guitarra, el pandero, el teclado, la batería, la trompeta, el saxo. Ay, Señor amado, saben chutear el cone, ir a cabecearlo, lo hacen todo. Pero cuidado, no puedes descuidar tu espiritualidad. Tu espiritualidad tiene que estar por encima de la unción. Tu espiritualidad tiene que estar por encima de la palabra. Tu espiritualidad tiene que estar por encima, hermano, aleluya, del instrumento, del banjo, la guitarra, el pandero. Tu espiritualidad tiene que estar por encima de tu instrumento, de tu pastorado, de tu obispado, de tu ministerio evangelístico. No debemos cuidar la espiritualidad. Si hay algo que el diablo se lo ha metido en esta nación de Chile, es porque el diablo quiere robarle la espiritualidad a la iglesia. Pero aquí no estamos para entregarle nuestra espiritualidad al diablo. Estamos aquí para decirle a Dios, llénanos, tócanos, úngenos, danos avivamiento, Señor, para que cuando suene esa trompeta volemos al cielo. Yo examinaba anoche las trompetas en la Biblia, Números capítulo 10. Se convocaban príncipes, léelo. Se convocaba al pueblo para la marcha, léelo. Deja de ver comedia, deja de ver tanta telenovela, fútbol. Se convocaban príncipes. ¿Y sabes? Hoy día los príncipes somos nosotros, la iglesia. Nosotros somos príncipes porque tenemos, hermanos, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Porque nosotros tenemos a alguien especial. Porque si tú estás aquí, joven, yo mientras mi pastor, hermano, exponía, predicaba, me encantan esos mensajes prácticos de vida cristiana. Cuando me humillé, lloré a Dios, porque yo dije, es verdad, cuando uno ama a Dios, se convierte para Dios, hermano. Uno, aleluya, con los años puede ver la recompensa, el fruto, la bendición, el respaldo de lo que Dios te puede dar. Por eso, hermano amado, la iglesia debe seguir manteniendo lo que Dios le dio, porque Dios le dio algo preciado y precioso a la iglesia. La verdadera iglesia del Señor se caracteriza por 4 características o por 4 argumentos. La verdadera iglesia de Dios tiene santidad, ¿sí o no? ¿Cuántos me dicen amén? La verdadera iglesia de Dios tiene fruto, ¿sí o no? ¿Cuántos me dicen amén? La verdadera iglesia de Dios, hermano, tiene la palabra, ¿sí o no? ¿Cuántos me dicen amén? La verdadera iglesia tiene el fuego, la unción, la gracia, la llenura del Espíritu Santo. ¿Queréis conocer si donde tú te congregáis es de Dios? Que tengan estos 4 requisitos. Si no los tienes, podéis correr peligro. Este sector de Judá estaba perdiendo eso, la santidad. Se habían ido de dioses ajenos, se habían corrompido. El mensaje central de aquí era la apostasía, la desviación, la desvirtualización, hermano, de lo que Dios le había dado. Ellos estaban viviendo solo de la historia. La historia es profecía, la profecía es historia, y la historia nos habla para que no cometamos los mismos errores, los mismos pecados y la misma falta delante de Dios. Cuando me dicen amén a la palabra, y se sacan un gloria a Dios y alaban su nombre. Cuando le dan un aplauso de alabanza al Señor, hermano, amén. Gloria, santo. Yo 25 minutos, calmado, me queda un poquito más. Me quedan 20 más.
Se habían desviado. Entonces, en este sector, hermano, he dicho que Dios les levanta reformadores, 20. Los desecharon. Algunos fueron buenos, otros fueron juleros. Le levantó casi 19 profetas. Y ahí estaban, hermanos, gran parte de todos estos profetas que nosotros hablamos, predicamos, admiramos. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el Señor para siempre. Entonces Dios ya había hecho su parte. Entonces el pueblo no entendía. Dios le levanta a Jeremías y le dice: ve a las puertas del templo y ahí alza tu voz y di: así dice Jehová el Señor. Oíd palabras de Jehová. Porque muchas veces, hermanos, las grandes iglesias, las grandes instituciones, las grandes organizaciones, hermanos, las grandes, aleluya, concilios ministeriales, teológicos, evangelísticos, si hay algo que no les gusta, que se le metan profetas a los púlpitos. Por eso los sacan, hermano, afuera. Por eso que una de las iglesias, aleluya, que se desviaron, que se pervirtieron, que se corrompieron en el periodo de los 7 años de la iglesia del Apocalipsis, que solo, hermanos, unas 2 fueron buenas, unas 3 anduvo tambaleando. La iglesia de Efeso fue buena, pero perdió su primer amor. La iglesia de Esmirna, hermano, Dios les celebraba, aleluya, que no habían, hermano, transado la verdad, pero la mayoría de ellos habían sido mártires. Más de 5 millones de personas murieron en ese periodo de la iglesia de, hermano, de Esmirna. Ese periodo del año, hermano, 200, del año 200 hasta el año 325, cuando se levanta la iglesia de Pérgamo, hermano, aleluya, la iglesia de la idolatría, del paganismo, cuando se levanta la misa, la Virgen, el Papa, Dios reprenda al diablo. Esa iglesia mundana, pervertida, que se vendió, que se prostituyó, hermano, que hizo enlace matrimonial, que se casó con el Estado. Muchos historiadores dicen: ay, Constantino paró la persecución. ¿Sabe lo que hizo Constantino? Unió la iglesia con el Estado. Sácate un amén. ¿Cómo no hay a saber eso, pues? Y Dios le reprocha, hermano, a esta iglesia el silencio de aprobación. Están todos meditando. Tranquilé, los 2 expositores de ajo están a poner el bálsamo. Mi pastor te metió al té caliente con una pequeña mosquita. Yo te estoy metiendo a la taza de leche con una pequeña hormiguita. Los demás abajo te van a meter en la cabeza, en las patas y el cuerpo en el aceite caliente. ¿Cuánto alabamos la gloria de Dios, hermano? Le da un aplauso de alabanza al Señor. Amén. Por eso Dios en la historia empezó a tratar con el pueblo. Por eso que ese maravilloso, hermano, pasaje de Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. ¿Recuerdan ustedes? Si mi pueblo se humillare, en el cual mi nombre es invocado. ¿Cuántos dicen amén, hermano? El cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, yo desde los cielos, aleluya, escucharé, hermano, contestaré. Entonces iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios siempre, hermano, ha querido sanar nuestra tierra. Pastor Mauricio, hay que seguir haciendo estos eventos. ¿Por qué? Necesitamos decirle al diablo que los pentecostales todavía estamos vivos, que todavía los pentecostales no lo hemos vendido al ecumenismo, al paganismo, a la inmundanalidad. No hemos transado la doctrina, aunque nos digan prehistórico, anticuado, ay, Señor amado, cocodrilo, antidinosaurio, nos diga lo que nos diga, todavía la iglesia tiene convicción en la palabra. Todavía la iglesia puede enfrentar al diablo, porque nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de toda fortaleza. Pero hay que dejar el pecado. ¿Cuántos levantan la mano? Se sacan una vez. Por eso que la palabra de Dios, hermano, no es para ser proclamada solo en los incrédulos. Ella debe ser escuchada incondicionalmente, atacada por aquellos que dicen ser hijos de Dios y son verdaderos mundanos. Se me chispoteó, discúlpeme, pero la palabra es clara, concreta, ungida, poderosa, lancerante, sencilla, lógica, poderosa, con unción. La palabra cabezón tiene poder. Este es el famoso profeta que le dijo: no es como martillo mi palabra. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje extraordinario de Jeremías capítulo 23, verso 29? No es como martillo mi palabra.
Mire las palabras del profeta Jeremías, hermano. Los estudiosos le dicen que Jeremías era el predicador rústico, el predicador campesino, el que no sabía hablar, modular. Así me han dicho a mí, así me han dicho, hermano, en algunos eventos. Ay, pero que el pastor Elvi es muy al hueso, muy carepalo, le falta más oratoria, más homilética, me exégesis. Y a veces cuando los pastores me dicen, yo le digo mentira, si yo estudié esas cosas y creo que son buenas, aleluya, y también me caí 5 años, aleluya, y terminé mi estudio en 5 años, pero eso a mí no me ha cambiado mi manera de ser, porque yo nací en una feria, en una plaza, en un punto de predicación. A mí la teología no me mató el fuego, a mí la teología no me hizo carnal, a mí la teología no me quitó la espiritualidad, y todavía sigo saltando en el púlpito, y todavía me saco el vestón, y todavía sigo diciendo, ay, la palabra, aunque vaya con el fuego, con la unción, con el poder del Espíritu Santo, la palabra, hermano, hace vida y sana enfermo. ¿Cuántos se sacan un amén? ¿Cuántos le dan un aplauso de alabanza al Señor? Amén. ¡Alábalo! Y el Señor, hermano, le habla a este profeta. Le dice, dile a Judá que no se confíen en el templo, en lo que tienen, que no se confíen en eso, que ellos se vuelvan a mí con todo el corazón. Pero como dice el pastor Máximo, ¿cómo la gente se puede volver a Dios si la gente no ha sido formada? La mayoría de esta gente, hermano, es verdad que algunos habían nacido en el templo, eran familiares de levitas, de sacerdotes, pero se estaban desviando y se habían puesto corruptos, iban tras de dioses ajenos, habían caído en apostasía, se habían vendido, se habían desviado, se castigaban ellos del templo, de los sacrificios, de que tenían la adoración, pero lo más grande, ya no tenían a Dios. Dios había ido, lo había abandonado, se había alejado de ellos. Hermano, hay que volvernos a Dios. Hace cuánto predicador que predicáis y no derramáis lágrimas en tus ojos, parecía un tronco de fierro, de palo, que nada te dobla tu corazón, que ya andas predicando que las mamitas, hermano, son las que lloran, que tú eres un hombre. No, si los hombres también lloran. No hace bien llorar, no hace bien quebrantarnos en un mensaje, en una palabra. Hermano, me da pena ver cómo está mi país, cómo está mi nación. Me da pena ver la iglesia de la sana doctrina tan dividida en este país. Me da pena de ver tantos líderes que tienen palabra, tienen fuego, tienen unción, y todavía andan defendiendo el cartel, el letrero, más que a Cristo, al Cristo glorificado. Hay que volvernos a Dios, hay que volvernos al mensaje, hay que volvernos a la palabra, porque Dios nos puede abandonar. ¿Cuántos hermanos están sufriendo hoy día? En mi iglesia me predicaban la palabra, me predicaban el mensaje. Hay personas que se pitean los tremendos condoros en los ministerios y salen arrancando, hermanos, por la ventana, y nos salen arrancando por la puerta, y después los sinvergüenzas, los canallas, los caraduras, los tienen predicando en el altar, los tienen en los coros, los tienen, hermanos, de aleluya, de líderes, de pastores, de ayudantes, de oficiales, hermanos, y no han ido a subsanar, y no han ido, hermanos, a rendir cuenta, y no han ido a pedir perdón por todos los pecados que están haciendo encubiertamente. Pero estás equivocándote, guachito pelado. La Biblia dice claramente, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. A ver, di ahora, levanta las manos, pues, a ver si tienes libertad para alabar, adorar, alabar, adorar, alabar, adorar. Cuando tienen vida y alaban la gloria de Dios. ¿Viste que aquí se te fue el avivamiento? De la sana doctrina, ¿viste que aquí se te fue el avivamiento? O tenés libertad para decir amén, aleluya, a los huesos, a los tuétanos, a las médulas. Algunos me dicen, ay, pastor, dice a los huesos la palabra. Sí, eso dicen los profetas, que a los huesos sea a mí tu palabra. Eso te pasa que no leí la Biblia. Algunos dicen, no, son muletillas de los predicadores. No hay muletillas que son bíblicas.
Estas 6 moletillas meas con chufleta que a veces nos están mandando, hermanos, estos predicadores modernos, y no es de Dios. Y algunos se enojan, hermanos. Yo nací en este mover pentecostal. Yo no conozco otra denominación. Y me van a disculpar, pero hay hermanos que llevan 5 o 6 años. Han visitado como 20 y 50 mil millones de ministerios en este país. No se han podido cimentar en ningún lado. No se pueden someter en ningún lado, hermano. Eso le ha hecho un daño a la iglesia. No podemos gastar. En el año 1909 Dios derramó el Espíritu Santo sobre los pentecostales a través de estos reformadores de Norteamérica que nos trajeron el evangelio. Pero ¿de qué nos sirve, hermano, la historia? Si la historia es el presente. Dios es el Dios de la historia, pero también del presente. Y no solo del presente te tengo buena noticia, también Dios es el Dios de futuro. Y aquí hay que hacer algo. La iglesia cristiana, evangélica, pentecostal, de la sana doctrina, tiene que hacer algo por la reforma de espiritualidad que un día Dios nos entregó. No le demos lugar al diablo, porque todavía la iglesia está más viva que muerta. ¿Cuántos se sacan un amén, un aleluya, un gloria a Dios? Miren lo que hace este. En el capítulo 7:2, Jeremías predica a las puertas del templo. No lo hizo en el púlpito. Si para nosotros es un privilegio predicar aquí, por hermano. Y aquí sí le ponemos bueno, y cuando el Señor nos manda afuera, te chupáis, te ponéis tímido, tartamudeáis, el diablo te come, te da un beso y te hace chupete. ¿Sí o no? Claro, hermano. ¿Sí o no? El otro día una vez los hermanos llegaron, pastores, salimos al punto, pastor, nos tiraron agua, nos tiraron piedras, nos usaron la niñada, los traficantes. Y yo le dije, bueno, eso no es nada. A mí me han tirado así unos camotes, hermano, en las campañas, en las manos. Una vez estaba predicando, me llegó así unos camotazos, hermanos, de cómo lo tiran con tanta fuerza en los brazos. Después me llegó uno en el micrófono, lo hizo a pedazo el micrófono, hermano. Pero tenéis que tener convicción. Gloria a Dios por sufrir por causa del evangelio. Aquel que quiera vivir para Dios piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Eso, entre más persigan a la iglesia, el diablo se va a equivocar, porque entre más persiguió a la iglesia primitiva, más resucitaba a los muertos, más evangelizaban, más Dios levantaba profetas, más Dios levantaba evangelistas, más Dios levantaba diáconos llenos, ungidos, llenos del Espíritu Santo a predicar la palabra. Cuando Felipe fue transportado a Samaria, llegó a revolucionar con el evangelio. Cuando me dicen amén, hay que decirle a Dios, mandan un avivamiento pentecostal para que el diablo respete a la iglesia. Jeremías en el capítulo 7, verso 3. ¿Me bajaste el retorno? No. ¿Me podéis dar un poquito más? Por favor. Guachito, no te enojí. Jeremías 7:3. Jeremías llama a los adoradores al arrepentimiento. Lo que pasa, hermano, para que me entendáis, no te vayas a enojarte conmigo. Después tenés que saludarme. Lo que pasa es que, como yo me muevo mucho, en el retorno de la iglesia a mí me tienen casi 7 retornos. A mí nomás, imagínate. Y yo le digo al radio controlador, y yo le digo, ¿sabéis lo que pasa, Rolandito? Que con los años que llevamos en las campañas y como nos movimos para allá, hay momentos que se nos va la voz porque no nos escuchamos el retorno. Pero aquí mando yo, así que tenéis que puro someterte nomás. Entonces, hermano, Dios levantó al profeta Jeremías en el capítulo 7, verso 3. Jeremías llama a los adoradores al arrepentimiento, los llamó. ¿Cuántos hermanos quieren que todavía Dios está llamando al arrepentimiento? Y mi pastor Mauricio, no te entristezcáis por esto, hermanos, porque está escrito en eso, hermanos, que a lo malo le llamarán bueno y a los buenos le llamarán malos. Debí sentir satisfacción, gracia, aleluya, regocijo, contentamiento, porque aquí en medio de toda esta gente hay un corazón humilde, sencillo, hay un corazón cuyo Dios está reinando. Dios, hermano, ¿qué importa que aquí no hayan bombas de humo, payaso? ¿Qué importa que aquí no esté el Chavo del 8, el Kiko, la Chilindrina? Si lo más grande, hay un altar y hay libertad para predicar la palabra. Gloria a Dios para siempre. Hay una iglesia que en vez de comerse el amén, dice amén, gloria a Dios, aleluya, alaba la gloria de Dios, porque la iglesia sabe adorar a Dios. En el capítulo 7:4 de Jeremías combate la teología del templo, esa teología e ideología que ellos tenían. Tenemos el templo, tenemos los sacerdotes, tenemos los levitas.
Tenemos el altar del templo. ¿Sabe usted lo que le pasó al templo? En el periodo, hermano, de Herodes. Lo tuvo que construir porque en Babilonia hiciera un pedazo el templo, y ahí se cumple la profecía que yo le estoy enseñando ahora. Estos 135 años más que la nación del norte que vivió el reinado de Judá, Dios le levantó a estos profetas, como he dicho, hermano. Incluso Daniel, Ezequiel son profetas del exilio, ¿sí o no? Los que conocen la Biblia, la historia, los que estudian, hermano, la vida de los profetas, ¿sí o no? Y ahí Dios les levantó, y esa preciosa oración que hace el pastor Giovanni, que citando, hermano, a Daniel estaba en la cautividad, hermano. Todos esos profetas, Ezequiel, la mayoría de ellos estuvieron en la cautividad, hermano. Cuando se levantó el copero, aleluya, de Nehemías, y fue a atender al rey, el rey, ¿qué le dijo? ¿Por qué estás triste, Nehemías? Y él dijo, es que veo la ciudad desolada, la muralla en fuego, y veo a mis hermanos expatriados. Hermano, Dios no se equivoca. Algo Dios va a tener que hacer con la iglesia chilena, hermano, en este país. Algo Dios va a tener que hacer en nuestro barrio. Hay que seguir uniendo a la iglesia verdadera, hermano, de la palabra, de la sana doctrina. Y el diablo está diciendo, pero si no tienen fuerza, no tienen el peso, no tienen la convocatoria, hermano. Los grandes avivamientos, los grandes movimientos de Dios no empezaron con multitud, empezaron con un puñado de gente, hermano. En Azusa se cree que habían 7, 8 personas orando, hasta que de repente cayó fuego de Dios. Habían 120, eran como 500, pero llegaron solo 120 a orar, a clamar, ay, Señor amado, a ayunar y a decirlo, danos la promesa. Está escrito, en los postreros tiempos derramaré Espíritu Santo sobre toda carne. ¿Viste que no lo creéis nada? Miope. ¿Veis que no lo creéis? La iglesia debería estar saltando, porque cité la Biblia. No te hablé nada del condorito aquí. Yo te cité la Biblia. Lo que pasa es que estamos tan secos, estamos tan apagados, tan muertos, que nada nos pone vibrar en nuestro corazón. Hay que hacer algo, hermano, ¿sí o no? Hay que hacer algo. Hay que cumplir. Con lo mejor no nos van a seguir dando el púlpito, porque esta palabra es concreta, es lacerante, es poderosa, es ungida, desnuda, descubre, corta la mundanalidad, la carnalidad. Pero ¿sabéis qué? Aunque esta palabra no tiene tanto aplauso, tanta fama, porque el hombre de Dios nunca tienen que ser famosos, los hombres de Dios nunca deben recibir tanta honra y tanto aplauso. Los hombres de Dios son solitarios, como lo fue el profeta Jeremías, hermano. Había sido abandonado por los sacerdotes, a tal extremo, hermano, que el sacerdote Pasur, hermano, lo tomaban y lo pegaban al templo, le pegaban, literalmente le pegaran por el mensaje. Entonces Jeremías combatió la teología del templo. Jeremías 7:11, Jeremías defiende la pureza del verdadero altar que era el templo. Y el Señor fue sabio, le dijo, gánate a las puertas, no vaya al lugar santísimo, no vaya al atrio, no vaya al altar, gánate a las puertas del templo. Y ahí predica. ¿Y sabe por qué Dios le dio esa orden que fuera a la entrada del templo? Porque ahí los sacerdotes no podían hacerle nada, no podían pescarlo a piedrazo, porque, hermano, ellos, sea como sea, ellos le tenían temor el altar. Entonces Dios fue sabio, lo mandó afuera, porque Jeremías, si venían, Jeremías podía salir arrancando. Alaba lo que él vive. Entonces Dios fue sabio, hermano. Alabado sea el Señor. Entonces Jeremías les predicó con libertad y le dijo, vuélvanse a la pureza del templo. Jeremías 7:12, Jeremías condena el mal uso de la libertad. Ellos se casteaban, ellos tenían el templo, tenían todo lo que he dicho, pero ellos habían perdido la libertad. Hermano, no hay nada más lindo que tener la libertad. Pastor, no importa que estés con todas las ganas, con todo el poder, el denuedo, predicándole a 15, a 20, a 30 hermanos, y soñáis con que Dios te mande más gente, y tú dices, pero yo tengo el mensaje, tengo la palabra, yo oro, yo ayuno, yo clamo, yo gimo, yo me guardo para Dios. Tranquilé en Bombay, ya llegará el momento que Dios te respaldará, te mandará ese mar de gente, porque la iglesia verdadera, antes que el diablo se
se la lleve a la iglesia apóstata. La iglesia verdadera levantará bandera. Por eso levantará el baluarte del evangelio. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Hermano, aunque no podemos vivir un avivamiento mundial, sí podemos vivirlo localmente. Jeremías 7:10. Jeremías habla sobre el futuro del templo. Yo no soy profeta, hermano, nunca me he considerado profeta, pero vive Dios, y voy a poner al Espíritu Santo por testigo y voy a correr del púlpito. Yo anoche estaba orando, eran las 3 de la mañana y me tiré a orar. Estaba en mi oficina en la casa orando, mi esposa ya durmiendo, mis hijas. Yo había llegado de una actividad, me fui a orar y apenas, hermano, doblo mis rodillas en mi escritorio, pongo mis manos y suelto en llanto. Y viene una voz audible de mi alma, en mi espíritu, y empiezo a llorar. El único que yo le dije a Dios en esas palabras, mientras yo clamé y me humillé, le dije: Señor, une la iglesia de la sana doctrina, une a los predicadores. Yo conozco hombres de Dios que tienen una palabra, son, a lo mejor no están en radio como nosotros, no son conocidos, no son invitados a los grandes eventos. Todos partimos así, yo también empecé así. Yo oraba a Dios y mientras yo decía: danos una unidad, lo de la sana doctrina, Dios me quebranta en llanto, hermano, y empiezo a llorar. Y una voz me habla en mi espíritu, aunque no es que sea tan, hermano, espiritualista, pero Dios me habla en mi espíritu y me dice: así necesito que estén los predicadores que son nombrados, que hasta ahora me estén buscando mi rostro y puedan estar llorando, porque yo tengo el poder. Aunque el diablo se le ha levantado, aunque el diablo le está quitando la espiritualidad, el gozo, la pasión, yo todavía tengo más de 7,000 que no han doblado su rodilla delante de Baal. Por eso yo vine a este evento y le decía a Dios: permíteme estar bien, he estado enfermo, han sido difícil estos años, hermano, venía enfermo, pero aquí estoy todavía con fuerza, predicando la palabra, saltando como becerro en la manada, diciéndole al diablo: hermano, no le vamos a permitir que la iglesia pentecostal le ponga un tapón en la boca, porque la iglesia verdadera pentecostal de la sana doctrina es una iglesia que conoce la libertad para adorar a Dios. ¿Cuántos levantan las manos y dicen amén, amén, amén? Los israelitas se hicieron apóstatas, hermanos, y traté de explicar actualmente, hermanos, que estamos viviendo, hermanos, en un periodo y un número sin fines de iglesia apóstata que aumenta de manera alarmantemente en muchas partes de nuestra sociedad. Algunos ya no predican el evangelio de la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Y ya no predican que hay que rechazar el pecado. ¿Cuántos alabamos la gloria de Dios? Romanos 8:13. Estos, como los falsos profetas del tiempo de Jeremías, engañan al pueblo de Dios con discursos bonitos, pero falsos, vacíos del contenido bíblico. Porque si que hay que discernir a un predicador, hay que hacerlo por la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos estar atentos, hermano, porque todavía el hecho de que en nuestros días muchos que experimentaron la gracia de Dios, ¿cuántos hemos experimentado la gracia de Dios? Han abandonado ya la fe, como lo han hecho muchos hermanos que habían recibido, hermano, este santo evangelio. Por eso, hermano, que Jeremías verdaderamente da una verdadera homilia, hermano, y una pronunciación de su durísimo sermón, que aunque los sacerdotes lo venían rechazando, pero Dios le mandó al pueblo a decirle: ya que los sacerdotes y los levitas me rechazan el mensaje, pero anda el pueblo, anda el pueblo. Aquí puede haber gente que a lo mejor no está de acuerdo conmigo, y gloria a Dios, te respeto,
respeto, aleluya, pero yo también te voy a decir que tenéis que respetar, porque dentro de la vida de este flacuchento ahora, porque me estoy poniendo flacuchento, hermano, no hemos nadado la hora todos estos años, no hemos hecho tiras en nuestros barrios, en nuestras poblaciones, donde no he estado, hermano, llevando y sembrando un mensaje y una palabra, aleluya, y enfrentado al mismo infierno, al mismo diablo, diciéndole que todavía hay iglesias, no sé si en la capital, en el norte, en el sur, hermano, es donde Dios me permite recorrer, pero todavía tenemos iglesias verdaderas que están en la línea, en el mensaje, en la palabra, iglesia, y a esa iglesia hay que llamarlo a decir, unámonos, los sacerdotes no quieren, los adoradores no quieren, pero ustedes que son hombres de Dios, unámonos, hay que empezar a hacer una reforma en todo el país, llamando quien ama a Dios, quien ama la palabra, quien ama el evangelio, y hay que empezar a levantar un altar, aunque nos echen fuera de los altares, pero hay que ganarse en los altares de la calle, de la plaza, en los lugares donde no nos quieren escuchar, y ahí hay que decirle al diablo, así dice Jehová, el Señor Todopoderoso. Si le vaya a dar un aplauso de alabanza, dásesela con fuerza, con ganas. Estoy terminando. Somos asaltados todavía por remedios homiléticos y litúrgicos, cuyo único y objetivo es corromper la sana doctrina, profanar el culto, despojar a los santos y poner en dificultades a los pastores fieles y verdaderos que aman la verdad y que aman la palabra. Y yo te voy a alertar, y lo vengo diciendo en muchos lados, yo conozco una cantidad de gente de Dios que está en la línea. Te lo digo yo que tengo oportunidad de viajar mucho. Hay gente en diferentes partes que todavía está en la línea, hermano, y que todavía están amando, guardando y valorando la palabra. Y aquí hay gente, y esto es profecía con los ojos abiertos, porque yo no soy profeta, pero tengo, como decía el pastor hermano Máximo, si no tenía el don de discernimiento, por lo menos que tengáis el don de callativa. ¿Cuánto alabamos la gloria de Dios? Y yo, si no tengo el don de profecía, pero tengo el don de callativa, y aquí veo a varios de este congreso, vaya a tener que empezar a tomar una decisión en tu vida, porque tú eres responsable del mensaje, de la doctrina, de la palabra. Ay, aquí hay gente que está levantando la mano, porque yo sé que Dios le está hablando a ellos. Después de este congreso, vaya a tener que tomar una decisión, y no vaya a tener que seguir vendiendo tu primogenitura por un plato de lenteja. ¿Cuánto alabamos la gloria de Dios, hermano? ¿Cuánto alabamos la gloria de Dios, hermano? ¿Cuánto alabamos la gloria de Dios, hermano? ¿Cuánto decimos amén a su palabra? Estoy terminando. Si los hijos de Judá se arrepintiesen de sus apostasías, el Señor no lo expulsaría de la hermosa tierra, ni permitiría que fuesen destruidos. Hermano, tristemente no se apercataron del templo y del tiempo de su visitación. Dios, hermano, ellos vivieron días de tinieblas, se aproximan sobre la nación de Judá. ¿Cómo podremos sobrevivir si no atendemos con diligencia a la palabra de Dios? La iglesia verdadera está preparándose para el regreso de nuestro bendito, poderoso, extraordinario Señor Jesucristo, porque este evento es un evento de avivamiento, hermano, pentecostal, al son de la trompeta. Y te tengo una noticia número 10 para la iglesia: ya se está cumpliendo. Va a sonar la trompeta, esa trompeta va a convocar a los príncipes, va a sonar la trompeta, esa trompeta va a convocar al pueblo para que marche. ¿Cuánto alabamos la gloria de Dios? Va a sonar la trompeta de Números capítulo 10, porque esa trompeta nos va a llevar a la tierra prometida. Esa trompeta, hermano, ay, está a punto de sonar. Estamos en los tiempos más difíciles, pero esa trompeta sonará, 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 sonará,
sonará. Y para que la iglesia vuele al cielo, no puede llevarse una iglesia hueca, raquítica, mundana, apóstata, liberal. Se va a llevar a esta iglesia que tiene la palabra, que tiene el Espíritu Santo, que tiene fruto, que tiene santidad. Ay, hermano, alaba la gloria de Dios. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios? No quiero ser más gravoso. Vienen 2 expositores más. No quiero hacer llamado. No lo acostumbro a hacer en congreso, excepto que Dios me diga lo contrario. Pero quiero dejar esta palabra de conciencia en tu vida, diciéndote: no vivas de recuerdo, no vivas de lo que fuiste ayer, no vivas de lo que fuiste cuando recién te convertiste al Señor. No vivas de esos momentos que todo era bonito, era tan lindo. Cuando a mí, yo era un joven evangelista, me invitaban a predicar y yo iba con toda seguridad. Yo sabía que ahí tenía libertad, el pastor era de Dios, la gente practicaba, vivía el mensaje, la palabra, la doctrina. Un día acostumbro, hermanos, un día acostumbro de cuando me llaman, yo le digo: pero su pastor es de la sana enseñanza, o yo no quiero ir a pelear, yo no quiero ir a contender, yo no quiero ir a gastar mi energía, mi fuerza, mis cuerdas vocales en una iglesia mundana que no ama, que no está ni ahí con el mensaje, con la palabra. Y cuando el hermano dice: pastor, mi iglesia es así, pero hay un remanente que queremos amar a Dios, que estamos en la línea, entonces el Espíritu Santo viene y me dice: por amor a esos remanentes anda. Y he ido a predicar esos ministerios, hermanos, liberales, mundanos, y es verdad, he visto gente llorando en el altar, he visto gente venir al Señor, y el Señor me ha dicho: por uno de todos estos que hay aquí, por uno yo muevo a mis ungidos, y yo muevo a aquellos que aman mi palabra. Cuando alabamos la gloria de Dios, la iglesia se pone de pie en esta tarde, hermano. Si hay gente aquí, yo no quiero hacer llamado, pero si hay gente aquí que hoy día va a salir con convicciones, con certeza, hermano, usted está solo, levante la manito, levante la mano. Ay, qué lindo, hermano. Eso, aquellos que están recibiendo el mensaje, la palabra. ¿Por qué no decir los pastores? Hay pastores aquí que aman la palabra, el mensaje. Hermano, levantemos todos juntos las manos al cielo, hermano, en esta tarde, y digámosle: gracias, Señor, he predicado tu palabra. Aquí hay un gran remanente que la está recibiendo con gozo, con valentía. Oramos por este evento. Este evento lo terminaremos en victoria. Tú nos visitarás, y si tú nos visitas en esta tarde, no te vayas, quédate con nosotros. Te necesitamos, poder de Dios. Ay, Señor, perdona los pecados de nuestra iglesia, ten piedad y misericordia de nosotros. Ayúdanos a mantenernos firmes, sólidos. Ayúdanos, Señor, a poder llevar tu palabra hacia adelante. Pero aquí hay gente que tiene que tomar decisiones. Háblale, ayúdale, Señor, porque ellos son de Dios. Ellos no le han vendido su alma, su pensamiento y su corazón al mundo, al diablo y la carne. Ellos se han guardado. Hemos escuchado una tremenda exposición de nuestro amado pastor, señor Máximo Barraza. Ábrele puerta a este hombre. Él está predicando la palabra. Tiene ese mensaje de vida cristiana para la familia, para los jóvenes, para los adolescentes que tenemos en nuestra iglesia. Ábrenos puertas a los predicadores que amamos la sana doctrina. Une a tu pueblo, une a tu iglesia. Permítenos llegar a la radio, a los lugares públicos, a la televisión, porque esta palabra son muchos los que han de oírla para volverse a Dios. Judá fue destruido, se fueron cautivados, Señor, hacia Babilonia. El templo fue destruido y la nación fue exiliada. Perdónanos, no permitas que el diablo pueda llevarse a la iglesia al exilio de la perdición, Señor eterna. Oramos, levanta tus manos, sé bendecido en esta tarde. Yo te bendigo por la palabra. Corista, yo te bendigo. Pastor, yo te bendigo. Predicador, te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. No porque yo sea un super predicador, sino porque la Biblia dice a través de Santiago que con nuestras palabras bendecimos y con nuestras palabras maldecimos. Pero yo bendigo a la iglesia ungida y verdadera de la sana enseñanza. Por la palabra
yo declaro bendición. Por la palabra yo declaro vida sobre tu vida. Ahí está, recíbela. El coro canta al Señor. El coro tiene la oportunidad. Recibe la palabra, recibe la bendición. Por tu palabra yo declaro bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: ¿cuánto le damos un aplauso al Señor de alabanza? I don't know about tomorrow. I just live from day to day. I don't borrow from His sunshine, for its skies may turn to gray. I don't worry for the future, for I know what Jesus said. Yes, I do. And today